Amén. Amén. Bien, como vengo diciendo, uno de los grandes efectos que produce, por ejemplo, el pecado es cegarnos. Es quitarnos de alguna manera el propósito con el cual un día Dios nos llamó y desenfocarnos totalmente, desvirtuando el don de Dios. ¿Vale? Por lo tanto, cuando tú y yo pecamos, es decir, pecamos es errar directamente, cuando tú y yo erramos y hacemos nuestra voluntad y nuestra carne, o sea, dejamos vivir de alguna manera a que nuestra carne nos gobierne, estamos diciendo, yo soy el dueño de mi vida y Dios, no me interesas. Literalmente así. ¿Y sabéis una cosa? Cuando tú eres el que gobierna tu vida, generalmente lo que ocurre es que nos vamos a destruir poco a poco. Por eso titulé este mensaje 5 pasos para destruir tu vida. Así que en esta mañana quiero llevarte a este texto de segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Y el primer paso para que tú puedas destruir tu vida, por eso, si tú quieres destruir tu vida, tendrías que hacer esto que vamos a hacer. Y evidentemente, esto es una ironía, ¿vale? Por cierto, no quiero que hagas esto. La palabra de Dios de alguna manera nos confronta para, evidentemente, ser sabios y no, de alguna manera, caer en esto. Entonces, lo primero que tienes que hacer para destruir tu vida, para que lleves una vida miserable, es no hacer lo que tienes que hacer. Mírate lo que dice en el primer versículo del capítulo 11. Dice, en la primavera, en la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a meternos un poquito en el contexto, ¿vale? David en este momento, bueno, David es el rey de Israel, ¿vale? Después de un montón de cosas que le ha tenido que pasar, un poco básicamente por el trono anterior, parece que ahora mismo en Jerusalén, en todo Israel, hay una estabilidad, ¿vale? Entonces, él ha ido de alguna manera a ejercer una cosa que es importante, que es el principio de honra. Ha ido, en el caso de los amonitas, se ha levantado el sucesor del rey, del anterior rey, porque ya el otro ha partido, y él va a hacer un principio de honra, que es pues ir y darle, pues, ofrecerse de alguna manera para tener una cierta cordialidad con ellos. Envía unos mensajeros y todo eso, y luego esto lo ves en el capítulo 10 anteriormente, y bueno, pues el rey de los amonitas piensa que David viene a espiar, ¿vale? La cosa es que humilla a los mensajeros, los humilla, los trata fatal, dice que les corta las barbas, el cabello, los rapa total, y eso en el tiempo de Israel pues es una vergüenza total, ¿vale? Entonces los humilla, y ahí empieza el conflicto entre Israel y los amonitas, ¿vale? Entonces los amonitas piden ayuda, no solamente están ellos, sino que piden ayuda a los sirios. Y ya hay varios pueblos ahí en contra de Israel. Ya se hace una trama ahí en contra del pueblo de Israel, ¿vale? Entonces empieza el tiempo de la guerra, empieza el tiempo de la batalla. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el ejército se tiene que preparar, ¿verdad? El ejército se tiene que preparar y tiene que ir a combatir. Pero curiosamente el texto del segundo libro de Samuel nos dice que David hace todo lo contrario. Es más, mira cómo te lo plantea. Dice, en la primavera, que era la época de campaña, en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab. O sea, David se desvincula. Es la época en que los reyes tienen que ir a estar al frente de alguna manera del batallón, al frente del ejército, y David se desvincula totalmente. Y dice, manda a Joab, que es su general. Dice, mandó con la guardia del ejército, dice, para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabat. Pero fíjate cómo termina. Pero David se quedó en Jerusalén. Y este es el primer paso para destruir tu vida. En este caso fue el primer paso para destruir la vida de David, la del propio David. Y es, David no hace lo que tiene que hacer. Y en ocasiones, si esto lo llevas al plano espiritual, el creyente, un verdadero creyente, tiene unas ciertas responsabilidades. Y cuando no hace lo que tiene que hacer, cuando no está en la brecha, lo más probable es que sea un primer paso para la destrucción de una vida. David no está en la guerra y en ocasiones el creyente no está tampoco en la brecha.
Dime de un rey que no sale al frente de su ejército en el tiempo de guerra y te diré de un rey que va a perder la batalla. Dime de un creyente que no está en la brecha, que no está de alguna manera ocupando en su relación con Dios. Y te diré de un creyente que ha perdido totalmente el enfoque y está dormido espiritualmente. Totalmente. Ambos, tanto David como el creyente de hoy, les pasa lo mismo si vamos a dar el primer paso. Se entregan a sus bajas pasiones. Y este es el segundo paso que tiene que ver. ¿Sabes lo que dice en el versículo 2? Dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Hasta ahí, sí. Porque el paso número 2, justamente, tiene que ver con esto. Dice el texto literal, una tarde, al levantarse David. David primero no hace lo que tiene que hacer. Y ahora el texto nos dice que una tarde y se levanta. Hay dos cosas que pasan aquí. O David se está pegando la siesta de su vida, porque está en la tarde, dormido, o las sábanas se le han pegado desde la mañana y recién en la tarde se ha levantado. Una vez que no haces lo que tienes que hacer, el segundo paso es pensar que tienes derecho a un descanso. Pensar que puedes bajar la guardia. Y por lo siguiente, ¿sabes qué hace David? Se va a la azotea a mirar, a contemplar de alguna manera. El segundo paso es justamente eso. Si quieres destruir tu vida, tómate un break. Tómate un descanso. Tómate un descanso. Si lo llevas esto también al terreno espiritual, un creyente siempre tiene que estar velando. La palabra de Dios constantemente nos lo enfatiza. Mira lo que dice 1 Pedro 5:8. Por ejemplo, en este caso el apóstol Pedro le tiene que hablar a la iglesia y le dice, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. A mí me gusta la versión de la Reina Valera porque dice, velad sin cesar, ¿verdad? Mira, cuando tú dejas lo que tienes que hacer, te tomas un descanso, estás en un problema. Estás en un problema. Se enciende la luz roja en tu vida. Hay un problema. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo lo sabe. Porque Satanás lo sabe. Y por todos los medios él va a intentar desviarte de tu propósito. Los dos primeros pasos para destruir tu vida es, tómate un descanso, no hagas lo que tengas que hacer, tómate un descanso, y aquí viene el tercero. Recordemos que estamos en el tiempo de guerra, ¿vale? David ha salido a pasear por la azotea, ¿y a quién ha visto? A una mujer hermosa bañándose. Ahí empieza la insinuación acerca de la tentación. Cuando tú y yo estamos en descansos, sin hacer lo que tenemos que hacer, ahí va a venir la tentación. Y en este caso, pues evidentemente, por lo que nos dice el texto, David dice a partir del versículo 3, dice, por lo que David mandó a que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. O sea, no haces lo que tienes que hacer, te olvidas de tus responsabilidades, piensas que tienes el derecho a un descanso, bajas la guardia, estás dormido espiritualmente y consumas el pecado. Y ahora, el pecado tiene una consecuencia. En este caso a David cayó de alguna manera en su pasión sexual y embarazó a una mujer que estaba casada con otro, Urías elitita. ¿Vale? Fíjate lo que va a venir a continuación. Mira cómo David se va enrollando de alguna manera en una trama que totalmente lo está destruyendo poco a poco. El tercer paso es, te metes
el tercer paso es: te metes en los asuntos ajenos que no te incumben y donde nadie pidió tu opinión. Dice que luego que Urías elitita vuelve de la guerra, David va a tener un encuentro con él. Y fíjate lo que le va a decir David a Urías, al esposo con el cual él se ha acostado. Mira lo que le va a decir. A partir del 6. Dice: entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo estaban Joab y los soldados? ¿Y cómo iba la campaña? Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. La pregunta es, aquí, viene Urías, porque lo manda a llamar el rey, David en este caso, y le dice: ¿cómo va la guerra? Y Urías le dice: bueno, va como va, ¿vale? Hombre, vete a tu casa, acuéstate con tu mujer, descansa, tómate un break, como él lo estaba haciendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo se ha visto que un rey se entrometa en los asuntos maritales de sus soldados? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha visto que un rey aconseje en los asuntos, de alguna manera, de pareja de sus soldados? Te estás metiendo, David, en un terreno donde nadie te llamó. Y esto es lo que pasa cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y luego qué? Nos tomamos un descanso. Nos solemos meter donde nadie nos llama, dando consejos que nadie nos pidió, pensando que así somos los más listos de la clase. Esto es lo que está pasando con David ahora mismo. David se está creyendo el más listo de la clase. Él está controlándolo todo. Todo está bajo su control. Y él piensa que lo va a poder sostener. Vamos a ver cómo sigue esto. Por eso, no hay nada peor que un consejero que nadie pidió, o involucrarte en algo íntimo que nadie te ha pedido. Ahí tenemos también que darnos cuenta nosotros, a la hora de pedir consejería, por ejemplo, a quién solemos escuchar. Si tú escuchas a alguien que está, entiéndeme esto lo que quiero decir, ¿vale? Si tú escuchas y tomas el consejo de alguien que está al mismo nivel de espiritualidad que tú, o peor, o más bajo, lo más probable es que tomes las peores decisiones. Por eso tú tienes que ir a lo mejor a alguien que esté maduro espiritualmente en esa línea. Pero no porque tú tengas que aferrarte a una persona, sino porque lo más probable es que esta persona que esté de alguna manera firme y madura y por lo tanto trabaje en un testimonio personal, lo más probable es que sí sea de bendición. Pero en ocasiones a que escuchamos a quien no tenemos que escuchar, a quien, yo qué sé, está peor que nosotros muchas veces. Pues esto también es un principio de sabiduría, el que podamos escuchar muy buenos consejos para tomar mejores decisiones. Entonces, número 1, ¿qué es? ¿Qué hace David? ¿Estáis aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué hace David? Número 2. Exactamente. Y número 3. Se entromete donde nadie lo llamó. ¿Verdad? Estos son los tres pasos para destruir tu vida. Bueno, y la vida de David en este caso. Mira lo que dice a partir del 10 al 13 de este mismo texto. Dice: David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guardecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Encima, Urías era un hombre íntegro, hasta donde estamos leyendo aquí. Mira lo que dice, vamos a seguir leyendo. Dice: bueno, entonces, quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías
se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A ver, tercer paso, ¿cuál era? Entrometerse, ¿verdad? Dar consejos que nadie te pidió. El cuarto paso, de alguna manera, es que David ahora no ha logrado, o sea, como rey, tiene una autoridad, ¿vale? Pero ahora mismo es un rey totalmente desenfocado, ¿vale? David tiene una autoridad sobre el pueblo, porque aparte, se lo ha ganado. Recordemos que previo a esto, David tiene un testimonio respetable, pero ahora David está sucumbido y poco a poco está destruyendo su propia vida, ¿vale? Entonces, ahora lo que David hace, ya que no ha logrado con el consejo que le ha dado a Urías, que Urías se acueste con su mujer, porque claro, el texto no lo dice, pero en la mentalidad lo más probable es que David es que, acostándose nuevamente Urías con su esposa, pues el hijo que está esperando Betsabé en este caso, se lo va a encargar lo más probable a Urías. Esto es lo que está tramando David. Evidentemente esto el texto no lo dice, pero es lo más probable, ¿vale? Pero ya que David, con el consejo que nadie le ha pedido, en el asunto donde nadie lo ha llamado, ahora no hace, ¿sabes lo que dice el texto que hace? Lo emborracha al Urías, pensando que así va a lograr algo. Y esto tiene que ver con el cuarto paso. El cuarto paso para destruir una vida es que tú y yo seamos piedra de tropiezo para alguien. Ese es el cuarto paso. ¿Ves cómo de alguna manera un simple descuido, un pecado, ha cegado todo el testimonio que David tenía antes? ¿Te vas dando cuenta cómo poco a poco él intenta tapar un pecado con otro y piensa que él conlleva todo bajo control? El cuarto paso es ser de piedra de tropiezo de alguien y así destruirás también tu vida. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 18, del 6 al 9. Esto es lo que el mismo Señor Jesús está hablando con los que en ocasiones son de piedra de tropiezo para otros. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiesen en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es en ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Pero quédate sobre todo con el versículo 7. Dice: ay del mundo por los tropiezos. Y mira lo que mismo dice el Señor. Dice: porque es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario. Y hoy por hoy lo vemos en este mundo, de alguna manera. En nuestra sociedad vemos que igual no todo tiene que ir como tiene que ir. Porque en ocasiones es así. Es necesario. Pero mira lo que dice la segunda parte. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Y cuando nosotros tropezamos o hacemos tropezar a algo, no solamente estamos destruyendo nuestra vida, sino que estamos destruyendo a aquellos que tenemos alrededor. Fíjate cómo sigue, por un simple descuido. ¿Cuál es lo primero? No hacer lo que tienes que hacer, no cuidar tu relación con Dios, no vivir en la santidad, no estar en la brecha. No estar orando y clamando de alguna manera por la situación que te ha tocado vivir o por la circunstancia en la cual te encuentras ahora. No congregarte, por ejemplo. No ser responsable como un miembro de iglesia también. O sea, hay varias cosas, ¿vale? No hacer lo que tienes que hacer. Pensar que ahora necesitas un descanso y bajas la guardia. Bajas la guardia. Cuando antes te levantabas a las 6 de la mañana para orar, para leer tu Biblia, ahora, por ejemplo, te levantas a las 10 y lo primero que es Facebook, Instagram. ¿Qué redes sociales veis? YouTube también, ¿no? YouTube. Todo este tipo de cosas. Cuanto antes, en ese tiempo que estaba, la palabra del Señor, pero fíjate, es por un simple despiste. Es por un desenfoque muy pequeño. ¿Vale? ¿El tercer paso qué es? Entrometerte. Prácticamente meterte en la vida de otros, ¿verdad? Claro, ahora piensas que tú controlas,
que tú aquí eres el más listo de la clase, o la más lista de la clase, como quieras verlo, piensas que tú controlas, que tú con tus acciones vas a solucionar aquellas cosas. ¿Vale? ¿Y el cuarto paso cuál es? Sé de piedra de tropiezo. Pero fíjate, David, yo estoy convencido que no busca ser de piedra de tropiezo, como yo estoy convencido que aquí nadie está buscando ser de piedra de tropiezo. Pero esto es uno de los efectos en cadena o reacción en cadena que se ocasiona cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. El pecado entra a nuestra vida, entra, porque es así, cuando estamos descansados, cuando estamos de alguna manera dormidos, consumamos y eso nos ciega, nos hace inconscientes, nos hace de alguna manera ver la vida pensando que nosotros somos el centro del universo, ¿verdad? Cuando totalmente es un engaño de Satanás, que quiere hurtar, matar y destruir por completo la obra del Señor. Así que ese es el cuarto paso. Por cierto, ¿recuerda quién es David? No me he entrado en esto. Pero recuerda quién es David, cómo Dios lo llamó a David. David no viene de una alta alcurnia, ni viene de familia de monarcas. ¿Qué profesión tenía David? Era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y ahí Dios conoció su corazón, que por cierto, ¿qué afirma Dios de David? Que es un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Pero fíjate lo que ha pasado. Es el mismo David que, por ejemplo, me imagino yo en los campos viendo las ovejas y teniendo un corazón conforme al de Dios, compone unos salmos preciosos, por ejemplo, que por cierto lo tenemos en la Escritura. Compone uno de los salmos más impresionantes y más preciosos que puedan haber. Pero cuando tú y yo, fíjate esto, y esto pasa, ¿vale? Cuando tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos dormidos espiritualmente, nos metemos en asuntos que nadie nos llamó, somos de piedra de tropiezo sin darnos cuenta, es porque hemos perdido totalmente el enfoque. ¿Y sabes lo que hemos perdido también? El temor del Señor. Porque yo estoy convencido que David ama al Señor, pero se ha desenfocado totalmente, totalmente, porque ha perdido el temor del Señor. Y el temor del Señor, creo que lo he dicho varias veces, no es tenerle miedo y, ay Dios, ¿qué va a hacer conmigo? O me va a mandar de una patada al infierno o estas cosas. El temor al Señor tiene que ver con el terror, el terror, el terror a caer en pecado, el terror a fallarle a aquel que me ama, a aquel que ha dado su vida por mí. ¿Cómo yo voy a actuar en contra de eso? David ha perdido ahora mismo el temor al Señor. No está pensando en absolutamente nada de aquella etapa en la cual él, por ejemplo, había hecho grandes salmos, por ejemplo, para la gloria del Señor. Así que el cuarto paso es sé de piedra de tropiezo. Y ahora lo va a hacer para Urías. Así que vamos a leer también el quinto paso y es en el 14:15 del mismo capítulo 11, ¿vale? Estamos en el 14:15. Dice el texto. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. O sea, ha perdido el temor del Señor y ahora se ha vuelto inclusive hasta sinvergüenza, porque él utiliza al propio Urías. Y mira lo que pasa, dice. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Y lo maten. ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó, David? Ahora nos asombramos. Yo sé que dices, David, no sé qué. Pero en ocasiones cuando tú y yo vivimos bajo el gobierno de aquello que desagrada a Dios, de aquello que rompe tu relación con Dios, lo más probable es que también seamos muchas veces ciegos. Igual no este nivel que eres un homicida, que eres un adúltero, fornicario, no lo sé, ¿vale? Pero cuando tú y yo estamos siendo gobernados por nosotros mismos y por ende por nuestras pasiones que nos llevan a tentaciones bajas que vienen producto del pecado, nos volvemos ciegos. No escuchamos a nadie. No escuchamos al pastor, que es buena gente. Nos volvemos ciegos, nos ciega, nos hace inconscientes, nos hace totalmente, diría hasta inhumanos. Pero esto es uno de los frutos justamente que ocasiona por un despiste.
Por lo tanto, el quinto paso es, da igual lo que hay en el camino, lo que importa eres tú y lo que tú sientes. Ese es el quinto paso. Da igual lo que hay en el camino, cárgate a quien tengas que cargarte. Si tú quieres destruir tu vida y quieres ascender a lo mejor en yo qué sé, en un aspecto cultural, social o lo que sea, da igual quién tengas en el camino, cárgatelo. Si total, importa lo que tú sientes. Importa realmente tus sentimientos. Da igual lo que tengas que hacer con ese compañero para pisotearlo cada vez más en la empresa. ¡Pisotéalo! Estoy hablando en ironía, por cierto, ¿eh? De esta manera es el camino hacia la destrucción. Pensar de que lo que tú sientes es lo correcto. David en este momento, ¿sabes qué siente? Mandar a Urías al frente de la guerra. David ahora mismo se está poniendo en el lugar de Dios, porque ¿quién es el que quita y da la vida? Y David se está poniendo en ese lugar, mandando a Urías al frente de la batalla cuando nadie lo ha pedido. Y por cierto, se ha vuelto sinvergüenza, ya no le importa nada. ¿Sabes por qué? Porque Joab se está enterando de esto. Si tú ves ahí en medias, Joab, yo me imagino, esto tampoco lo pone en la Biblia, pero podemos de alguna manera verlo un poquito así, ¿vale? Podemos analizar un poquito en ese sentido. Pero Joab, yo me imagino, Joab recibe la carta y ¿quién me la envía? ¿Quién me la trae? ¿Pero quién la está llevando la carta? El Urías, ¿verdad? El Urías está llevando la carta. Y imagínate que Joab llega, viene Urías, un soldado de una manera íntegro, que podría haberse ido con su esposa, que tenía la orden del rey, por cierto, ha decidido estar con el resto, ha decidido guardar su integridad, guardar de alguna manera el compañerismo con los demás soldados, y ahora Urías viene y le entrega la carta, y le dice esta carta, bueno, este chico que te ha venido a entregar esta carta, pues tienes que ponerlo al frente de la guerra, de la batalla, para que muera. Firmado el rey David. Imagínate cómo se queda Joab. David ha perdido totalmente, de alguna manera, no solamente el temor de Dios, sino no le importa lo que los demás piensen. Joab ya se ha enterado, pero hay alguien más grande que se ha enterado, que está por encima de todo. Y ahora también lo vamos a ver. Por eso, hermano, hermana, si tú quieres destruir tu vida, deja de hacer lo que tienes que hacer. Deja de vivir nuevamente en integridad, en santidad. Deja de pelear de alguna manera por tu relación con Dios. Así vas a destruir tu vida. Tómate un descanso, es el número 2. Tómate un break. Pensando de que ya no vale la pena venir, por ejemplo, al culto. No vale la pena, el 7 tenemos vela de oración. ¿Para qué voy a orar? Si lo mejor es estar en la casa viendo el Netflix y quedándome ahí todo acurrucadito porque encima hace frío. ¿Para qué? Esas cosas no valen la pena. Tómate un descanso. El tercer paso, evidentemente, inconscientemente te vas a meter donde nadie te llamó. Vas a ser un generador de alguna manera de consejos que nadie te pidió. El cuarto paso, lo más probable es que seas de piedra de tropiezo para otros. No solamente para tu vida, sino para otros. Y el quinto, te vas a volver, lo más probable, un egocentrista que no le importa absolutamente nadie y lo que importa eres tú y lo que tú sientas con tal que tú estés bien, que el mundo se pudra, por así decirlo. Estos son los 5 pasos para destruir tu vida. Evidentemente no podemos terminar el mensaje así, ¿vale? Porque si no, os iríais y no sé si aplicaríais esto. La idea es que no lo apliquéis, ¿vale? Cuando yo iba metiéndome un poco más profundo en el texto, me daba cuenta que estas cosas me pasan a mí. Que hay veces que en ocasiones no hago lo que tengo que hacer. Que en ocasiones estoy totalmente despistado en las cosas que tengo que hacer. Fíjate, orden de prioridades. ¿Cuál es la primera? Mi relación con Dios. Eso es lo más importante. Si tú trabajas, estimulas y te esfuerzas por tu relación con Dios, el resto también es una reacción en cadena. Porque vas a ser de bendición. Porque a pesar de la lucha y la prueba, y tú me dirás, sí, pastor, pero tú no sabes mi vida, yo lo que tengo que pelear. Trabaja en tu relación con Dios. Trabaja en tu relación con Dios. Pide buenos consejos. Pide ayuda. Pide ayuda. Igual no te solucionamos nada, ya te lo digo. Igual tú dices, estoy peor, no sé qué. Igual no te solucionamos nada. Igual no solucionas nada a nivel
a los ojos, a la manera que tú quieres que las cosas sean solucionadas. Pero lo que estoy convencido es que la palabra de Dios te va a fortalecer. Que la palabra de Dios te va a regular en cuanto a que tú puedas tomar las mejores decisiones. Porque de lo contrario, poco a poco estás destruyendo tu vida. Poco a poco estás destruyendo tu vida y te estás desenfocando. Te estás desenfocando. Y por lo tanto, al final del todo, evidentemente espero que no seas como David en este caso. Pero lo más probable es que no podamos llegar a coger con las manos aquel propósito con el cual un día Dios nos llamó. Porque yo estoy convencido que aquí David no recuerda ni siquiera cómo el profeta Samuel entró a su casa y miró primero a todos sus hermanos que eran más fuertes, eran de alguna manera más bellos físicamente, y el propio Señor habló por medio del profeta y le dijo, a estos no, hay un hijo más. Y era él, aquel que estaba en ese momento justamente ¿qué? Haciendo lo que tenía que hacer. Porque era algo que su padre en ese momento le había ordenado, que pastoree el rebaño, las ovejas. ¿Verdad? Pero mira, fíjate, a pesar de esto, hay una salida. A pesar de esto, lo que hemos dicho estos 5 pasos, hay una salida. Y la salida, ¿sabes cuál es? Siempre va a ser la palabra de Dios. Esa es nuestra guía. Esa es nuestra guía. Porque a pesar de la ceguera que tú y yo tenemos, espiritualmente en ocasiones, podremos llegar a tener, Dios tiene misericordia, como la tuvo con David. ¿Sabes? Dios ama a David. Y detrás de esta versión opaca de David que David tiene, Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aún recuerda a aquel pastorcillo que estaba un día en el campo y le estaba componiendo unos salmos preciosos para su gloria. Él recuerda, como Él recuerda y tiene misericordia de nosotros también. ¿Sabes? Tú y yo no somos tan malos como en ocasiones pensamos, ¿vale? Tampoco somos tan buenos. Somos buenos, evidentemente, cuando Dios empieza a hacer su obra en nosotros y nosotros decidimos responder con fe a ello. Pero Dios conoce el corazón de David, como conoce tu corazón y el mío. Y no por eso hay que tampoco alardear y decir, como Dios conoce mi corazón, claro, Él ya sabe que yo soy bueno. Porque de eso no se trata. Dios siempre te va a confrontar. Dios a un hijo disciplina, como un padre, ¿verdad? Porque Dios manda disciplina. Y David solamente tiene que reconocer que ha fallado. Por eso el capítulo 12, fíjate, vamos a leerlo. El capítulo 12 empieza así, dice la palabra del Señor. El Señor envió al Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, Dios levanta a un hombre para hablar a David y le dice, fíjate lo que le dice. 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija, pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió y dijo a Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. ¿Ves cómo el pecado nos hace inconscientes? Nos vamos dando cuenta cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cómo lo que nos gobierna es nuestras bajas pasiones, que inclusive podemos llegar a pensar que nosotros podemos impartir justicia a otros. Hoy el mundo se habla totalmente de justicia. Yo siempre digo, si Dios aplicara justicia, ¿quién quedaría en pie? Dios aplica misericordia. Aplica misericordia. Por eso cuando me hablan de la justicia de Dios y que sí, que esto es justo, ¿justo para quién? A tus ojos igual es justo. Pero no te estás dando cuenta de lo que hay detrás. David no se está dando cuenta. Y él piensa que está aplicando justicia. ¿Ves cómo nos ciega? Te vas dando cuenta. Hasta que el profeta le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y esta es la palabra de Dios. En ocasiones la palabra de Dios, hermano, hermana, es así, nos confronta. Y a veces cuando la palabra de Dios viene a nosotros, dice, es como que
me arranco esta página y no la quiero leer porque me va a atravesar. Pero ahí solamente tienes dos opciones. O la recibes o la rechazas. Y sabes, si somos un poquito sabios, solo nos queda recibirla. Solo nos queda totalmente recibirla. Por eso, la salida para esto siempre va a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser aquello que te confronte, que te regule, que de alguna manera te diga, oye, ¿te está costando esto? Esfuérzate, esfuérzate, pelea, pelea. ¿Te está costando este tipo de cosas en tu vida que te va a robar mi presencia? ¿Te va a robar de alguna manera el poder vivir en integridad, en santidad? Esfuérzate. Y David recapacita, como realmente deberíamos, cuando estamos en este estado, recapacitar todos. Arrepentirnos y pedir perdón. El capítulo 12, el verso 13, mira lo que dice. Después de que después de que Natán ha sentenciado la palabra de Dios para David, porque a Dios no se le escapa nada. David pensó que controlaba, que él podía hacer y deshacer, pero aquel que gobierna, del cual proviene absolutamente todo, en ocasiones podemos engañarnos a nosotros mismos, inclusive. Puedes engañar a la que está al lado. Pero a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿crees que le vas a engañar? Y Dios ahora ha dictado una sentencia para David. Y cuando David la escucha, mira lo que hace. Versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y hay una moda que hoy por hoy se estipula cuando se habla de pecado. Dice, no pasa nada si totalmente todos pecan. No pasa nada si realmente, pues, ¿quién está libre de tirar la primera piedra, de tirar una piedra, ¿no? Como se dice coloquialmente. El pecado te va a robar, te va a costar definitivamente la relación con Dios. El pecado siempre, por más grande, pequeño que tú creas que pueda ser, te va a desenfocar siempre. Y déjame decirte una cosa, viene uno tras otro con el fin de destruir nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ejemplo tenemos en David. Arrepentirte. He pecado contra Dios. Volver atrás. La palabra arrepentirse justamente tiene que ver con eso. Volver al inicio. Recapacitar, reflexionar con aquello que no va bien. Que sabes que te ha costado la relación con Dios. En ocasiones nosotros, cuando ya llegan de alguna manera la aflicción, no estoy diciendo que todas sean así, porque si no sería un insensible, pero en ocasiones cuando llegan aflicciones a nuestra vida, consecuencias muchas veces del pecado, nos miramos a nosotros mismos y decimos, no me lo merezco. ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Verdad? No todo es así, ¿vale? No todo es así, porque hay cosas que evidentemente son producto de la vida natural, que este mundo de alguna manera pues ha caído de alguna manera en pecado y por eso pues en ocasiones también llega el sufrimiento. Pero cuando llega un sufrimiento a causa, y si tú te pones a analizar en tu propia vida que hay un origen, cuando justamente no haces lo que tienes que hacer, volvemos al principio de todo, y es no reconocer, el no reconocer. Y solo te queda reconocer, pedir misericordia a Dios, pedir perdón a Dios. Si has ofendido a alguien más, pues pedir perdón también a esa persona. Y a partir de ahí, empezar. Arrepentirse tiene que ver con volver al inicio, al punto de partida y empezar nuevamente. Pero ahora ya no en tus fuerzas, ya no como tú crees que se tienen que hacer las cosas, ya no como tú y yo pensamos que tenemos que controlar las situaciones, sino con la ayuda de la palabra del Señor. Porque si no, vamos a volver al inicio. Vamos a volver al inicio solos nuevamente. Pensando y creyendo, siendo engañados, de alguna manera, por la trama y por el peligro de poder destruir nuestra vida. Tristemente, hermanos, en ocasiones, sobre todo esto me pasa igual con un poco los jóvenes, evidentemente, chicas con mucho potencial, que tú dices, madre mía, si esto lo invierten para el Señor, serían unos chicos tremendos, serían de bendición para su generación, serían unos chicos y unas chicas que dices, madre mía, pero en ocasiones se desenfocan
se desenfocan muchas veces y terminan pues siendo aquello que alguna vez renegaron inclusive. Por eso, la clave de todo esto es vivir la palabra del Señor y que sea ella la que nos regule. ¿Sabes? Lo que dice luego el verso 13, la segunda parte del verso 13, dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Porque la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el texto que cuando tú y yo nos arrepentimos, reconocemos y recibimos ahora el regalo de Dios, Dios perdona nuestros pecados. Pero, ¿sabes? Arrepentirse no tiene que ver con una formulación de palabras. Arrepentirse ni siquiera tiene que ver con un rito litúrgico que ahora podríamos hacerlo. Arrepentirse tiene que ver con una actitud del corazón. Como dije antes, puedes engañar al que tienes al lado, al que está al otro lado, a mí inclusive, o yo te puedo engañar a ti, pero a él no podemos engañarle. Y Dios perdona, y Dios conoce el corazón de David. Y Dios conoce el corazón de David, Dios perdona, y Dios va a hacer una obra en David tremenda, porque es verdad, el hijo que Betsabé espera no va a hallar la vida. Sin embargo, Dios tiene misericordia, le da otro hijo que es Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Bueno, el segundo, porque el primero es Jesús. El hombre más sabio de la tierra. Y él va a ser el que le construya un templo a Dios. Dios lo va a utilizar de gran manera. Pero eso es otra historia, que podríamos entrar en otro tiempo. Pero cuando tú te arrepientes, hermano, hermana, y pides perdón, solamente ahí puede haber restauración. Solamente ahí puede haber restauración. Y tiene que ser algo definitivamente de corazón. Como por ejemplo, luego de esta escena, luego de esta historia que acontece, bueno, y durante, yo entiendo, porque esto estaría en el corazón de David. David le dedica uno de los salmos más preciosos al Señor. Uno de los salmos que tiene que ver con el arrepentimiento, que definitivamente muestra un corazón que está constantemente buscando la misericordia del Señor. Ya no su justicia, porque si aplica su justicia, David no queda en pie. Busca su misericordia. Mira lo que dice el Salmo 51. Yo lo voy a leer en Reina Valera porque así es como se tienen que leer los salmos. No, eso es broma, lo puedes leer como quieras. Mira lo que dice el Salmo 51. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia. A Sión edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, sus ofrendas del todo quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú de alguna manera tienes una actitud del corazón sincera, genuina, donde te das cuenta que solamente puedes encontrar la misericordia de Dios. No te voy a decir que tú vas a hacer salmos como estos, igual sí, quién sabe, ¿vale? Pero lo que sí vas a lograr es restauración para tu vida.
Es restauración para todo aquello que el pecado ha intentado quebrantar o ha roto en ocasiones. Y es Él. Se trata de Dios. Se trata de Jesús. Siempre se ha tratado de Él. Él cuando hace su obra, cuando pensamos que todo está roto, que todo, es ahí donde más nos tenemos que humillar. Esta palabra que en este siglo también cuesta mucho, humillarse. ¿Quién se quiere humillar? ¿No? Cuando pensamos que humillar es que nos van a herir el orgullo. Pues sí, tu orgullo y mi orgullo tiene que ser herido, pero herido por la cruz de Cristo. Porque en la cruz encontramos la obra más grande de humillación, cuando Dios fue justo. Cuando Dios fue aquel que definitivamente se hizo hombre y no pecó. Así que quiero simplemente dejarlo ahí, ¿vale? Dejarlo ahí. ¿Tengo los vasos, Melanie? ¿Sí? ¿Me los pasas, porfa? ¿Me los pasas? Mientras que Edwin pasa aquí. Yo quería ejemplificar un poquito. Sí, vámonos aquí, mira. Esto. Yo quería ejemplificar un poquito esto, ¿vale? En ocasiones nosotros tenemos un corazón totalmente manchado, evidentemente porque el pecado nos desenfoca, ¿vale? Nos desenfoca. Y déjame decirte una cosa. ¿Viste los 5 pasos que dimos hoy? ¿El número 1 cuál es? Bien, Carmen, tú me estás escuchando, gracias al Señor. Número 2. Sigue. Tomarte un descanso, un break, ¿verdad? Número 3. Entrometerte, exactamente. Número 4. Y número 5. Solo importa lo nuestro, no importa lo demás, importa lo que tú sientes. Cuando tú vas en esa línea, tu corazón cada vez más se opaca. Tu corazón no quiere saber nada, ha perdido el temor del Señor y te desenfocas totalmente. ¿Tú crees que con un corazón de alguna manera opaco tú puedes vivir? Por ejemplo, esto es una Coca-Cola. ¿Tú puedes vivir de Coca-Cola bebiendo todo el tiempo Coca-Cola? ¿A que no? ¿A que no? Te llenarías de gases, de azúcares, de un montón de cosas que a la larga o a la corta serían dañinas para tu salud. Cuando te arrepientes, Dios hace el corazón nuevamente, lo hace nuevo y lo que hace es restaurar y limpia. ¿Viste cómo el salmista decía? Limpia mi corazón, oh Dios. ¿Tú podrías vivir de agua? ¿Solamente de agua? Bueno, aparte de la comida, pero ¿podrías vivir de líquido solamente de agua? ¿A qué sé? ¿A qué sí podrías vivir solamente de agua? Pues justamente esto es. Pero sabes, en ocasiones esto es más sabroso, ¿verdad? Porque tiene un más sabor, porque tiene lo que tú quieras, pero en ocasiones nos tomamos un buen trago y decimos, decimos luego, ¿verdad? Pero no podemos vivir de esto. No podemos vivir de esto. Esto es lo que el pecado hace con nosotros. Es agradable a nuestra carne, pero no puedes vivir de esto. No puedes vivir de esto. ¿Por qué? Porque a la larga o a la corta morirás. Si bebes esto, por ejemplo, todos los días, al levantarte, al almorzar, al cenar y todo eso, lo más probable es que te dé una diabetes profunda en pocos años, ¿verdad? Pero cuando Dios hace su obra y limpia tu corazón, lo deja así, puro, purificado. Y Él empieza a trabajar contigo. Y a pesar de que esto tú creas que no es sabroso, esto es lo que te va a alimentar, esto es lo que te va a dar energía, esto es lo que te va a fortalecer. Esta es la obra de Dios, hermano, hermana. Y así es la obra de Dios, ¿sabes? Yo sé que me estoy alargando, ¿vale? Pero yo quería contar una cosa también, porque esto me ha venido ahora justo mientras estaba hablando y demás. Recuerdo, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero recuerdo muchas veces, tengo aquí la escena de mi abuela, porque cuando tú y yo decidimos vivir purificándonos constantemente ante la presencia de Dios, decidimos pelear por santidad y por todo eso, no sabemos la huella que estamos dejando en las generaciones venideras. Y lo mismo digo, si tú decides todo lo contrario, no sabes la huella que estás dejando en las generaciones venideras. Mi abuela fue la primera creyente en la familia. Y yo tengo la imagen, muchas veces lo he contado, tengo la imagen despertarme a las 6 de la mañana, 5 de la mañana con 6, 7 años, irme al baño porque en ese tiempo pues los niños pues vamos a correr rápido a hacer pis y tropezarme con un bultito ahí clamando al Señor. Y esta noche mientras yo estaba
preparando ya, finiquitando un poquito esto, me volvía otra vez la escena que mi abuela, y no me la puedo quitar de la mente. Una mujer con 74 años en aquella ocasión, clamando por su familia, clamando por su familia. Evidentemente, luego a los 20 años más o menos, que yo evidentemente pues me desentendí totalmente del Evangelio, mis padres no creyentes, me educaron más o menos como ellos creían que era correcto y demás, pero a los 20 años me llegó otra vez el efecto de mi abuela, clamando a ese Dios, pidiendo misericordia por su familia, clamando a las 5 de la mañana, esforzando, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sabes? A los 20 años pasé por una depresión terrible, no quería saber con nada, inclusive tenía ideas de suicidio, muchas veces. Pero ahí recordé y me vino justamente a la mente aquel Dios al cual mi abuela clamó. Y dije, ¿por qué no voy a clamar también a ese Dios? Igual ahí puedo encontrar algo más de lo que ahora mismo estoy reventado en el pecado. Y ahí Dios empezó a hacer su obra. Por una persona de 74 años que hizo lo que tenía que hacer. Igual, ya te digo, mi familia no somos aquí las grandes estrellas y todos tienen sus luchas y sus cosas. Y no tengo una familia de la cual decir, todos venimos de un contexto evangélico, creyentes, y están sirviendo en la iglesia. No, no. Pero no sabes a quién le estás afectando la vida. No sabes a quién estás afectando con tu testimonio, haciendo lo que realmente tienes que hacer. Igual no lo ves luego, igual tú no ves el fruto que Dios hace, porque mi abuela ahora sufre Alzheimer y ella nunca me va a escuchar predicar. Bueno, igual si le ponen los videos de YouTube que luego Edwin se los sube. Pero ella nunca me va a escuchar así igual. A veces le dicen, sí, tienes un nieto que es pastor. Y ella dice, sí. Y los 2 minutos se olvida. Pero eso fue algo que me impactó la vida. Y eso es para la gloria de Dios. Lo mismo puedes hacer tú con los que vienen detrás. Así que vale la pena. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena vivir en integridad. Vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena. Vale la pena. Yo quiero que te vayas así este día. Bueno, no te vayas porque vamos a comer, ¿verdad? Pero quiero que comamos de esta manera. Vale la pena gastar tu vida para Dios. Vale la pena. Aunque tú creas que no, que es el camino angosto por el cual vale la pena. Dios es fiel. Voy a invitar al grupo de alabanza.